esfera, que es el círculo de radio R, ¿no? Y entonces, esas rectas que se están marcadas aquí en rojo van a cortar a la superficie a ángulos rectos. Y noten ustedes que esas rectas son las que me están dando la dirección que va a tener la fuerza en los puntos de intersección de la recta con la superficie. Noten ustedes que de este modo, de esta manera geométrica, yo puedo tener una descripción de cómo es la fuerza en módulo y cuál es su dirección para el caso de la partícula campo y el caso de la partícula fuente. Se dice entonces que cuando una magnitud física, como por ejemplo la fuerza, tiene una característica, como por ejemplo en este caso su módulo, que permanece constante para todos los puntos de una región, en este caso la región es la superficie esférica, se dice que es una simetría. Y en particular, como la región es una esfera, se dice que la simetría es esférica. Por eso nosotros podemos decir que la fuerza que estamos estudiando es una fuerza con simetría esférica. ¿Qué significa que tenga simetría esférica? Bueno, significa todos los resultados que hemos visto hasta ahora. Cuando las fuerzas tienen simetría esférica, son fuerzas conservativas que pueden ser deducidas de una función escalar potencial y además que no producen momento y por lo tanto conservan la cantidad de movimiento angular. Todos esos resultados se sintetizan diciendo que yo estoy tratando un problema con simetría esférica. Bueno, noten ustedes, ahora sí, con esto terminamos nuestro repaso y ahora vamos a la clase de hoy. Recuerden ustedes que en la última clase ya nosotros habíamos hablado de la fuerza, habíamos hablado del vector posición, ya hablamos de la simetría, hablamos de los condicionamientos que produce esa fuerza sobre la partícula campo, pero no hemos dicho nada acerca del escalar A. Dijimos que era un escalar que podía ser positivo o negativo, pero no dijimos nada acerca del escalar A, no dijimos qué expresión tiene el escalar A, de dónde sale el escalar A. Bueno, ese va a ser un poco el motivo de la clase de hoy. Y noten ustedes, y vamos a comenzar con algo que ustedes ya han visto en Física 1 y que es el caso de la gravitación. Y habrán notado en Física 1 que la gravitación es esa fuerza que aparece en los cuerpos celestes. Bueno, tiene una expresión, es gobernada por la ley de gravitación universal. Bueno, en nuestro caso vamos a llegar a esa ley de gravitación universal, o ley de Newton también se la conoce, de la siguiente manera. Supongamos que A, la constante, el escalar A, tiene la siguiente expresión. Es menos una constante gamma, que ahora vamos a dar su valor, por el producto de las masas. Recuerden ustedes que en Física 1 una de las características importantes que definen a los cuerpos con los cuales uno está trabajando es la masa del cuerpo. Cuando trabajamos sobre todo con cuerpos puntuales decimos que dos cuerpos son iguales si sus masas son iguales, o dos cuerpos son diferentes si sus masas son diferentes. Y además está recordar que la masa siempre es positiva. Gamma, la constante gamma que hemos introducido acá, vamos a llamarla de ahora en adelante la constante de gravitación universal y tiene un valor numérico de 6,67 por 10 a la menos 11 Newton-metro cuadrado dividido kilogramo cuadrado. Este guión que está acá representa el producto de la unidad Newton por metro cuadrado. Muchos dirán, ¿y por qué entonces no pone Newton por metro cuadrado? Esto tiene que ver con lo siguiente.
Si yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, en qué unidades se mide la velocidad que puede tener un cuerpo, o mejor dicho, la rapidez que puede tener un cuerpo, uno van a decir, bueno, kilómetros por hora, metros por segundo. Y noten ustedes que esas unidades son kilómetro dividido hora o metro dividido segundo. Si yo les digo a ustedes que la unidad de gravitación inercial es Newton por metro cuadrado, muchos van a pensar que es Newton dividido metro cuadrado. Por eso es que entonces se escribe Newton guión metro cuadrado dividido kilogramo cuadrado. Bueno, M grande es la masa de la partícula fuente. Y como antes, M pequeña es la masa de la partícula campo. Es decir, si nosotros definimos a nuestra constante A, primero y principal, como una constante negativa, ¿por qué? Porque las masas son positivas, hemos dicho. Y como ven acá, en la definición de constante de gravitación universal, también gamma es positiva. Por lo tanto, este signo menos, que antes era el producto de las constantes, hace que el grado sea negativo siempre. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Y vamos a concluir que, bueno, aquí está esta cuestión. Es negativa y por lo tanto se va a tratar de una fuerza atractiva. A esta expresión de la ley de fuerzas que nosotros estuvimos estudiando con esta definición de A, la vamos a llamar la ley de gravitación universal. Y es la ley de gravitación que aparece, es la fuerza que aparece entre cuerpos infinitamente grandes, como por ejemplo los planetas, y es la que permite estudiar, por ejemplo, el movimiento de los planetas alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra. Y esta dice, es una ley de gravitación universal. ¿Qué características tiene esa ley universal? ¿Por qué es universal? Ahora lo vamos a ver en unos minutos. Pero, no, a ver, permítame volver a la pantalla anterior. Bueno, esta es la ley de fuerzas. Acá el escalar A es siempre negativo. Por lo tanto, ya sabemos nosotros de que si A es negativo, la fuerza siempre va a ser atractiva, que la energía siempre va a ser negativa. Y noten ustedes que esto es una constante, la escalada es una constante por el producto de las características que definen a los cuerpos en mecánica. Bueno, lo mismo ocurre que pasa con su módulo, y el módulo, noten ustedes que ahora desapareció el signo menos al tomar módulos, dividido R cuadrado. A esta ley de fuerzas se la conoce como la ley de la inversa del cuadrado de la distancia. Y es la ley de fuerzas que hay, nuevamente insisto, por ejemplo, entre la Luna, la fuerza que siente la Luna debido a la presencia de la Tierra, o la fuerza que siente la Tierra debido a la presencia del Sol. Vamos a ver un ejemplo visto en Física 1 con respecto al módulo de esta fuerza. Vamos a suponer, como dijimos recién, que MT, que es la masa de la partícula fuente, y vamos a tomar como partícula fuente la masa de la Tierra. R, que es la distancia que hay de la partícula fuente a la partícula campo, lo vamos a considerar el radio de la Tierra, y vamos a considerar como partícula campo una partícula de masa m cualquiera, por ejemplo, qué sé yo, la masa de cualquier objeto que ustedes tengan cerca. ¿Cuál es el módulo de la fuerza que sentirá ese objeto cerca que ustedes han elegido como partícula campo? Y bueno, supongamos que es m. A esta fuerza
al resultado de esta fuerza, también se la conoce como lo que ustedes han definido como el peso, que es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Noten ustedes que en estos dos miembros, en esta igualdad, en ambos miembros tengo la masa del cuerpo. Por lo tanto, esta masa puede ser simplificada y resulta que la aceleración de la gravedad G la podemos escribir como el producto de la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, dividido el radio de la Tierra al cuadrado. Si yo hago toda esta cuenta, el resultado va a ser el famoso 9,8 metros por segundo cuadrado. Esta expresión tiene encierra un concepto físico muy importante. Noten ustedes si comparamos la fuerza, esta expresión que tenemos acá, y la aceleración de la gravedad. Como ya dijimos, para que haya fuerza tiene que haber un mínimo de dos partículas. En efecto, acá lo dice, masa de la Tierra, masa de la partícula fuente. Pero noten ustedes que para que haya gravedad necesito de una sola masa. En este caso, la masa de la partícula fuente, es decir, la masa de la Tierra. Es decir, que para que exista fuerza, tiene que haber dos masas, pero parece ser que para que exista gravedad, necesito de una sola masa. Lo que nos está diciendo es que para que exista una masa modifica todo el espacio que la rodea, generando en cada punto una aceleración de la gravedad. El concepto que lo hemos hecho aquí para el caso de gravitación, vamos a volver a estudiarlo cuando veamos en el caso esta ley, la ley de gravitación universal, fue propuesta por Isaac Newton. Yo les había contado en un libro que era Principia Mathematica que había sido publicado en el año de 1687. La historia que tiene este carácter universal es que yo, como hice en este caso que tenemos acá de su definición, dijimos que M mayúscula es la masa de la partícula fuente y M minúscula es la masa de la partícula campo. Esto es genérico. Si yo, por ejemplo, tomo como partícula fuente el Sol y como partícula campo la Tierra, yo mediante esa ley puedo estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Si por otro lado, como partícula fuente tomo la masa de la Tierra y como partícula campo tomo la masa de la Luna, yo puedo estudiar el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Y similarmente, si yo tomo como partícula fuente el Sol y como partícula campo Júpiter, puedo estudiar el movimiento de Júpiter alrededor del Sol. Noten ustedes que en todos los casos siempre uso la misma expresión de fuerza. Lo único que cambio son los valores numéricos de las masas. Pero Ay, es re feo, Jitsi. Se me va el internet y no puedo ver lo que comparte el pro. Tengo que esférica. actualizarlo. Y como vimos, las fuerzas de simetría esférica no realizan momento de fuerza, por lo tanto la cantidad de movimiento angular es constante, es decir, que las partículas siempre se mueven en un plano, y efectivamente la Tierra gira en un plano, está contenida en un plano, en su movimiento alrededor del Sol. Ese plano se llama el plano de la eclíptica.
Y eso tiene consecuencias, por ejemplo, de que haya trópicos aquí en la Tierra. Es decir, son muchas las características, las consecuencias de que la fuerza que aparece sobre la Tierra debido a la presencia del Sol. El clima, la altura, en nuestra propia altura, en qué tipo de atmósfera tenemos, por qué nuestra atmósfera es rica. Entre el Sol y la Tierra. ¿Por qué el módulo? Y bueno, porque yo ya sé que la fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva. O sea que ya sé cuál es su dirección y sentido. Recuerden que la dirección está dada por una recta que pasa por los dos cuerpos y el sentido en este caso es atractivo. Bueno, vamos a resolver el problema de esta manera. Imaginemos que la masa del Sol la masa del Sol es 333.000 veces la masa de la Tierra y la distancia Tierra-Sol es 23.544 veces el radio de la Tierra. Esto se expresa de esta manera en unidades de masa de Sol, de masa de la Tierra y en unidades de radio de la Tierra, los efectos numéricos. Bueno, si uno reemplaza estos valores en la expresión del módulo de la fuerza, encontramos que esta fuerza es 3,66 por 10 a la 22 newton. Es decir, 0,21 ceros, perdón, 0, no, esto es 3,66 por 22 ceros. Es decir, es una fuerza enorme y una fuerza que no le cabe, digamos, en la cabeza a cualquiera. Pero este ejemplo es dado a los efectos de que luego vamos a ver en otras instancias de la misma expresión de la fuerza, que vamos a ver que hay fuerzas infinitamente pequeñas. Note que yo les había dicho que esta ley de fuerzas, lo que vemos hasta ahora es que esta ley de fuerzas, que nosotros lo estudiamos como un caso particular, puede ser estudiada, con ella podemos estudiar el movimiento de cuerpos infinitamente grandes, como son los planetas. Hablo de los planetas, también podemos estudiar asteroides, qué sé yo. Pero en este caso en cuerpos infinitamente grandes. Pero ¿cuál es nuestro interés? Yo les dije que nuestro interés no es hacer un curso ni de mecánica celeste, ni un curso de gravitación. Nosotros lo que estamos interesados acá en estudiar en cuerpos que están cargados eléctricamente. Bueno, no vamos a entrar ahora en el estudio. Ustedes ya han pasado por un curso de química y saben de dónde viene la naturaleza eléctrica de la materia. Nosotros, por ahora, para este curso, vamos a asumir que la materia tiene una característica que llamaremos carga eléctrica. Es decir, esta naturaleza, esta característica viene consecuencia de la estructura atómica que tiene la materia, estructura que ya ustedes han visto en los cursos de química. Bueno, nosotros, ¿qué es la carga eléctrica? Bueno, por ahora es como la masa de un cuerpo, es una característica que define al cuerpo, habíamos dicho. Bueno, de ahora en adelante, para nosotros los cuerpos van a estar caracterizados por su carga eléctrica. Por su carga eléctrica. Y a esta carga eléctrica que tienen los cuerpos las vamos a designar con la letra Q, mayúscula o minúscula. Y puede ser positiva o negativa.
puede ser positiva o negativa. ¿Cómo vamos a expresar a la carga eléctrica? Bueno, Q, que es la letra que hemos elegido para expresar la carga eléctrica, siempre la vamos a expresar con el siguiente formato: un signo, un valor numérico y una unidad de medida. Es decir, si yo les quiero decir a ustedes cuál es la carga eléctrica que tiene tal o cual cuerpo, bueno, vamos a decir, yo les tengo que dar el signo de esa carga, el valor numérico y la unidad de medida. El signo, ya hemos visto, puede ser positivo o negativo. ¿Por qué se elige el signo positivo o negativo? Va a quedar claro en unos minutos. Antes, hace muchos años, en electrostática ocurre más o menos lo mismo que ocurría en gravitación. Así como ustedes habrán escuchado que Newton un día estaba bajo un manzano en Inglaterra tomando una taza de té y se le cayó una manzana en la cabeza, y entonces ahí dijo que empezó a hacer su teoría de gravitación universal. También en electrostática hay una suerte de historia que es Benjamin Franklin, ese que está en los billetes de $100. Un día de tormenta estaba remontando una cometa y entonces fue alcanzado por un rayo, y de ahí comenzó a estudiar la electrostática. Originalmente en la electrostática las cargas se llamaban resinosas y vítreas, y luego pasaron a llamarse positivas y negativas. La razón, reitero, va a quedar clara en unos minutos. Pero bueno, el signo de las cargas puede ser positivo o negativo. En el caso del signo positivo, uno puede omitir ponerlo explícitamente. En el caso del signo negativo, no, siempre tiene que estar expresado explícitamente. Bueno, el valor numérico. El valor numérico es la magnitud de la carga del cuerpo. La unidad de medida que nosotros vamos a utilizar aquí en este curso es el coulomb, y frecuentemente vamos a utilizar los submúltiplos de esta unidad de medida, porque como veremos, como vamos a ver, la unidad coulomb es una unidad muy, muy grande. Los submúltiplos que vamos a estudiar son el microcoulomb, que representa 10 a la menos 6 coulomb, y el nanocoulomb, que es 10 a la menos 9 coulomb. Nosotros vamos a decir que cuando un cuerpo con carga cero, lo vamos a decir que es un cuerpo descargado. Es decir, un cuerpo descargado es aquel cuya carga total es cero. Y si tiene carga cero, lo vamos a llamar descargado. En contraposición a esto, vamos a decir que cuando un cuerpo tiene una carga distinta de cero, diremos que el cuerpo está cargado. Bueno, ¿cómo se puede cargar un cuerpo? El proceso que lleva a un cuerpo descargado a estar cargado lo llamaremos proceso de carga. Y en general, yo aquí no se los puedo hacer, pero ustedes pueden googlearlo. Se puede cargar a un cuerpo electrostáticamente mediante un generador electrostático, que es el generador de Van de Graaff. También con las cargas existe un principio de conservación de las cargas. Este principio de conservación de las cargas dice que las cargas no pueden crearse ni destruirse, pero sí pueden redistribuirse en el espacio. Esto quiere decir que cuando yo comencé el curso me han dado una cierta cantidad de cargas, y cuando termine el curso tengo que devolver la misma cantidad de cargas. ¿Qué hago yo con las cargas durante todo el curso? Bueno, puedo moverlas por todo lugar del espacio, pero no me las puedo ni vender ni llevármelas a mi casa.
Ahora, ¿dónde va a estar ubicado esta cantidad de cargas o este reservorio de cargas que me dan? Y bueno, vamos a ponerlas en un lugar en donde no molesten. ¿Y cuál es ese lugar donde no molesten? Y muy lejos de donde yo voy a trabajar. Resulta que yo voy a trabajar en un sistema inercial. Y ese sistema inercial está ubicado en algún lugar del espacio. Yo sé que si las fuerzas, que si los cuerpos están muy separados entre sí, las fuerzas son cero y por lo tanto una no va a sentir la presencia de la otra. Bueno, entonces yo a ese reservorio de cargas, que dicho sea de paso, hay igual cantidad de cargas positivas y negativas, a ese reservorio de cargas, de igual cantidad de cargas positivas y negativas, lo voy a poner muy lejos de mi sistema inercial. ¿Cuán lejos del sistema inercial? Y bueno, vamos a suponer que lo pongo en el infinito. Ese lugar que por ahora no tenemos precisado cuál es, pero vamos a imaginar que está muy lejos del sistema inercial donde yo estoy trabajando. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar un caso sencillo, el caso que en nuestro sistema inercial, X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes, yo voy a tener mi partícula fuente, que ahora no me va a importar tanto la masa que tiene, pero sí su carga, y tiene una carga Q. La partícula fuente tiene una carga Q, que puede ser positiva o negativa, no lo hemos dicho hasta ahora, no importa. Y voy a tener una partícula campo. La partícula campo está ubicada en un lugar del espacio determinado por el vector posición R. Y esa partícula campo tiene una carga que es Q'. Noten ustedes que como Q y he designado las cargas con letras diferentes, las cargas son diferentes. Pueden ser diferentes en valor numérico, pueden ser diferentes en signo y pueden ser diferentes en valor numérico y en signo. Bueno, este es un caso completamente general. Tengo dos cargas, Q y Q', separadas por una distancia R, donde R, la distancia de separación, está dada por el módulo del vector posición R. ¿Qué es lo que quiero estudiar yo ahora? La ley de fuerzas que hay entre estas partículas. Nuevamente, quiero estudiar cuál es la ley de fuerzas o cuál es la fuerza que aparece o viceversa. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre la partícula fuente debido a la presencia de la partícula campo? En realidad yo no es que tengo que hacer dos estudios diferentes, puedo hacer uno solo y luego el principio de acción y reacción me da la respuesta para el segundo caso. Yo voy a estudiar entonces cuál es la fuerza que aparece sobre la partícula campo debido a la presencia de la partícula fuente. ¿Cómo voy a determinar esta ley de fuerzas? Y bueno, voy a suponer que ahora A, el escalar A, lo voy a escribir como una constante K por el producto de las cargas. Recuerden ustedes que en la constante de gravitación, que en el caso de la gravitación, A era una constante por el producto de las características que tenían los cuerpos en mecánica, es decir, la masa. Acá dijimos que la característica en electrostática que definen a los cuerpos es la carga eléctrica. Entonces vamos a escribir A, siguiendo un poco lo que se ha visto, una nueva constante Q. Si A es escrita de esta manera, la fuerza que nosotros venimos estudiando hasta ahora adquiere la expresión K por el producto de las cargas dividido R cubo
en la dirección del vector R. A esta expresión de la fuerza se la conoce como la ley de Coulomb. Y es la ley de fuerzas que hay entre partículas puntuales cargadas, porque recuerden lo siguiente, que tanto la partícula fuente como la partícula campo eran partículas puntuales. Y ahora tienen carga estas partículas puntuales. Guarda, pueden tener masa también, pero a mí lo que me interesa es que tenga la carga ahora, porque estoy en el capítulo de la electrostática. ¿Cuánto vale la constante K? Bueno, la constante K, que se llama constante de Coulomb, tiene el valor numérico de 9 por 10 a la 9. Es fácil de acordárselo. 9 por 10 a la 9. Y sus unidades son Coulomb, metro cuadrado, dividido, perdón, Newton, metro cuadrado, dividido Coulomb cuadrado. Noten ustedes que la constante K es positiva. Y entonces, para averiguar cuál es el signo de A, depende del signo del producto de las cargas. Así nosotros podemos tener como resultado de la ley de Coulomb lo siguiente. Noten ustedes, si los signos de K y Q', de Q y de Q' son iguales, es decir, ambas son positivas o ambas son negativas, la ley del producto de signos me dice que la fuerza, que A va a ser positiva y por lo tanto la fuerza va a ser repulsiva. Si por otro lado yo tengo que Q y Q' son de signos opuestos, es decir, una es negativa y la otra es positiva, o viceversa, la otra es positiva, la primera es positiva y la segunda es negativa, el producto del signo, la ley del producto de signos, me va a decir que A va a ser negativo y entonces yo ya sé que la fuerza es atractiva. ¿Qué significa esto? Que cargas de igual signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. Es decir, con esto averiguamos cuál es el sentido que va a tener la fuerza, cuál es su dirección, y la dirección está dada por una recta. Y para dibujar una recta necesitamos dos puntos, y como las dos cargas son puntuales, ya tenemos los dos puntos. Es decir, toda recta que pasa a través de las dos cargas puntuales me da la dirección. Y luego, para saber cuál es el sentido de la fuerza, es decir, para saber si es repulsiva o atractiva, me fijo en los signos de las dos cargas que están interviniendo. Bueno, ya tenemos la dirección y sentido, resta su módulo. Cuando yo tomo módulos, nuevamente, permítanme volver a esta pantalla, si yo tomo módulos a ambos miembros de la ley de Coulomb, y recuerdo que el módulo de un producto es el producto de los módulos, uno encuentra que acá voy a tener K por Q, y guarda con esto, cuando uno toma módulos, los signos desaparecen, los signos de negativos desaparecen, todos se transforman en signos positivos, es decir, la constante K era positiva, va a seguir siendo positiva, pero las cargas, si eran negativas, se van a transformar en positivas. Dividido R cuadrado. Recuerden que los módulos de la fuerza que estamos estudiando nosotros siempre van como la inversa del cuadrado de la distancia. Y este salió de la ley que nosotros estudiamos. Bueno, esta es la fuerza, ese es el módulo de la fuerza que hay entre dos partículas cargadas. Este es el módulo de la fuerza que siente la partícula campo debido a la presencia de la partícula fuente. Y nuevamente está lo que yo les decía. Si esta distancia entre la partícula fuente y la partícula campo comienza a crecer desmedidamente, va a llegar un momento en donde la fuerza es cero. La partícula campo no va a sentir fuerza y por lo tanto puede pensar que está sola en el universo. Por esa razón el reservorio de cargas lo ponemos bien lejos del lugar en donde yo estoy trabajando.
Y nuevamente un detalle a observar, detalle que ya hemos visto. Supongamos que tenemos la partícula fuente en el origen quietita y yo muevo la partícula campo de manera tal que conserve la distancia que hay a la partícula fuente. ¿Qué figura voy a describir? Y bueno, la que se ve acá en línea punteada. Los puntos de esta línea punteada son las distintas posiciones que puede tomar la partícula campo conservando la distancia a la partícula fuente. Bueno, ¿qué figura queda ahí? Bueno, queda una circunferencia radio R, siendo R el módulo del vector posición. Y nuevamente, esto lo obtengo, esta circunferencia, porque estoy en el plano. Pero si yo me muevo en el espacio, voy a obtener una esfera concéntrica con la partícula fuente. Y para todos los puntos de esa superficie esférica, el módulo del campo, de la fuerza, es siempre el mismo. Para todos los puntos de la superficie esférica, el módulo de la fuerza es siempre el mismo. Y claramente, como antes, cualquier recta que pase por el origen de la esfera, es decir, que pase por la partícula fuente, va a cortar a esa esfera en un punto y en forma perpendicular a la superficie de la esfera. Esa recta va a representar siempre la dirección que va a tener la fuerza en un punto, en el punto de intersección. Entonces, ¿qué obtenemos? Que la ley de Coulomb tiene simetría esférica. Nosotros acá vamos a trabajar con problemas de simetría esférica, de simetría cilíndrica y de simetría plana. Hay otras simetrías que claramente caen fuera del alcance de este curso. La vida no es sencilla, sino que hay otros tipos de simetría. Pero nosotros vamos a estudiar esas. Entonces, ya hemos tenido casos, el caso que nos va a ocupar el resto del curso, que es la ley de Coulomb, es un ejemplo de fuerza con simetría esférica. O sea que ya sabemos que al decir simetría esférica, ya sabemos que es una fuerza que no realiza momento, es una fuerza que puede ser deducida, es una fuerza conservativa, por lo tanto puede ser deducida de una función escalar que nosotros ya conocemos cuál es la expresión, pero que ahora no la vamos a escribir, pero que sí va a ser de interés más adelante. Bueno, nuevamente, lo que está acá, F es una magnitud física. Es decir, que nosotros estemos a ver cuál es la simetría de un problema, porque dense en cuenta que es como, al decir yo simetría esférica, estoy dando como una serie de resultados secundarios, también de importancia, que hay una función escalar, que no realiza momentos, que se conserva la cantidad de movimiento angular, que el eventual movimiento de la partícula campo, es un movimiento que va a estar restringido en un plano. Muchos resultados con el solo enunciado de decir que la partícula tiene simetría esférica. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Y esto tiene que ver con algo que ustedes han visto en química, que es las ideas que aparecieron por 1910. El trabajo de Bohr fue desde 1913. Era de que Bohr fue capaz de dar un modelo, que se lo llamó también modelo planetario en su momento, y que él concebía al átomo de hidrógeno como un núcleo cargado positivamente, hoy sabemos que es un protón,
y con un electrón extranuclear que gira alrededor del protón. Vamos a analizar desde el punto de vista de nuestra fuerza por qué el electrón está ligado y se mueve alrededor. Bueno, lo primero que tenemos que ver ahí, noten ustedes, que tenemos dos partículas puntuales cargadas. Una con carga positiva, el protón, otra con carga negativa, el electrón. Noten ustedes que acá las cargas de los dos cuerpos que están involucrados, protón y electrón, tienen cargas opuestas. Como las cargas son opuestas, recién vimos que si las cargas son opuestas, la fuerza es atractiva. Si la fuerza es atractiva, noten ustedes que la energía potencial va a ser negativa y eso trae como consecuencia que el movimiento del electrón alrededor del protón no puede ser de una partícula libre, sino que siempre está restringido a moverse en una región finita del espacio. Lo vimos en la clase pasada. Eso significa que el electrón, si se mueve en una región finita del espacio, quiere decir que describe una trayectoria. Nosotros vamos a asumir por sencillez que esta trayectoria es circular, por sencillez. También sé que la fuerza es atractiva, como dijimos. Por lo tanto, ya sé el sentido que va a tener la fuerza. La fuerza que siente el electrón debido a la presencia del protón. Va a ser una fuerza hacia el centro. ¿Por qué? Porque la dirección va a estar dada por una recta que pasa por los dos puntos. Por lo tanto, como en el centro de esa circunferencia está el protón, la fuerza que siente el electrón, que es una fuerza atractiva, va a apuntar hacia el centro. ¿Qué es lo que me falta conocer? Y el módulo. Pues ya conozco la dirección, conozco el sentido. Me falta conocer el módulo. ¿Y cómo puedo hallar el módulo? Y bueno, de la expresión del módulo de la fuerza de la ley de Coulomb. Hay que recordar que la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Es decir, 0,180 si aparece el 1. O sea que es una carga extremadamente pequeña. ¿Cuál es la carga del electrón? Igual que la del protón, pero con signo cambiado. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Y cuál es el radio de ese círculo que describe el electrón alrededor del protón? Bueno, se lo conoce en general como el radio de Bohr y se lo expresa como A sub 0. Y tiene un valor de 5,29 por 10 a la menos 11 metros. Bueno, si yo quiero calcular el módulo de la fuerza, y recuerden, para calcular el módulo de la fuerza hay que usar el módulo de las cargas, es decir, los valores numéricos. En el caso, así es que la expresión del módulo de la fuerza, permítanme volver a esta pantalla, es la constante K por los valores numéricos de las cargas Q y Q', en este caso la carga del protón y del electrón respectivamente, dividido la distancia al cuadrado que hay entre las dos cargas. Bueno, en nuestro caso tengo 9 por 10 a la 9 metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, que es la constante K, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que es la carga del protón, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, sin el signo menos, que es la carga del electrón, dividido la distancia, o sea, el radio de Bohr, es decir, la distancia que hay entre las dos partículas al cuadrado. Bueno, a ver, si uno hace las simplificaciones del caso, noten ustedes que tengo. Vamos a ver primero las unidades. Siempre que se hace una cuenta de este tipo, primero las unidades. Noten ustedes que acá tengo metro cuadrado en el numerador y metro cuadrado aquí abajo en el denominador se pueden simplificar. Por lo tanto, la unidad metro cuadrado desaparece. En el numerador tengo Coulomb por Coulomb. Eso me da Coulomb cuadrado.
Y en el denominador tengo Coulomb cuadrado. Por lo tanto, la unidad Coulomb cuadrado también desaparece. La única unidad que sobrevive es la del Newton, que es una unidad de fuerza, lo cual es razonable porque yo estoy calculando una fuerza. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? La cuenta. Para eso hay que agarrar una calculadora, colocar adecuadamente los números que aparecen ahí y entonces se obtendrá un resultado. Esto creo que lo pueden hacer ustedes solitos, así que los voy a dejar como ejemplo. Van a encontrar que esta fuerza, es muy pequeña. Pero esto tiene un hecho que es importante. Noten ustedes, cuando yo quise calcular la fuerza que siente la Tierra debido a la presencia del Sol, utilicé la ley de fuerzas que era el escalar A dividido R cubo en la dirección del vector R. Cuando yo quiero calcular la fuerza que siente un electrón sobre un protón, ¿con qué fuerza lo calculo? Con la ley de fuerzas de el escalar A dividido R cubo en la dirección del vector R. Es decir, que para calcular fuerzas de cuerpos infinitamente grandes o fuerzas de cuerpos infinitamente pequeños, la ley de fuerzas que yo vengo utilizando es la misma. Esto es el carácter general, lo que yo les decía. Nosotros comenzamos con casos particulares para llegar a un caso general. Muchas veces les decía, los casos particulares no van a tener relación entre sí, y sí, porque uno dice, yo estoy estudiando el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y ahora estoy estudiando el movimiento de un electrón alrededor del protón, parecería ser que son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, tienen una raíz común, que es la ley de fuerzas. En un caso se llamará ley de gravitación universal, en el otro caso la ley de Coulomb, pero la ley de fuerza madre es la misma. Lo único que cambia de uno a otro es la constante, el escalar A, que nosotros hemos definido. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí también se trata de dos cargas de 3 por 10 a la menos 6 Coulomb y menos 8. ¿Puedo hacer una pregunta? En la anterior, ¿por qué quedan los dos con signo positivo? Recuerde, señorita, que estamos calculando el módulo de la fuerza. Cuando uno calcula el módulo de la fuerza, ¿qué hace? Vamos a ver. Vamos a volver a esta pantalla. Esta es la fuerza, esta es la ley de Coulomb. Yo ya conozco la dirección de esta fuerza, porque está dada por una recta que pasa por las dos cargas. Como la carga, como el protón está en el centro, entonces esa recta pasa por las dos cargas. ¿Cuál es el sentido? Y para saber el sentido, como el protón es positivo, el electrón es negativo, y dijimos que fuerzas de distintos signos cargas de distintos signos dan lugar a fuerzas atractivas, yo ya sé que la fuerza que siente el electrón debido a la presencia del protón tiene que apuntar hacia el centro. Es decir, apunta hacia el protón. Entonces, ya conozco la dirección, ya conozco el sentido. ¿Qué tengo que me falta hallar? El módulo. Para hallar el módulo, tomo módulos a ambos miembros de esta igualdad. Pero recuerdo que el módulo de un producto es el producto de los módulos. Cuando tomo módulos en el miembro de la izquierda, ¿qué me va a dar? El módulo de la fuerza. Es decir, F sin flecha. ¿Qué me va a dar cuando tomo módulos a la derecha? Y primero y principal, cuando uno toma módulos, voy a tener acá el producto de K, el producto de las cargas. Este R cubo que es positivo. K y R cubo son positivos.
Lo que pueden ser positivos y negativos son las cargas, pero el módulo de ese producto es el producto de los módulos. Entonces, cuando yo tomo módulos, los signos de las cargas, el signo negativo de la carga, se transforma en positivo. ¿Me sigue? Sí, entiendo. Y entonces le queda esta expresión. K, que era positivo y sigue positivo, ahora no. Q y Q' se transformaron en positivos. ¿Por qué? Porque tomé módulos. Y bueno, el R cuadrado, porque me queda R cubo en el denominador y módulo de R en el numerador, se me simplifica y me queda R cubo. ¿No? Entonces, cuando uno toma módulos, siempre las cargas van con el signo positivo. El signo de las cargas está para saber cuál es el sentido de la fuerza. Una vez que calcule el sentido de la fuerza, que lo hago mediante la regla que usted ve acá, cargas de igual signo, fuerza repulsiva, carga de distintos signos, fuerza atractiva. Después, cuando tengo que calcular el módulo, solo tomo el valor numérico, porque el signo desapareció al tomar módulos. ¿Vamos bien? Sí, entendí. Bueno, de ahí es que aparece esto. Es verdad, el electrón tiene carga negativa, pero yo estoy calculando el módulo. Y ya está. Bueno, vamos a ver este ejemplo, que es también una carga positiva, una carga negativa, y que se encuentran separadas por una distancia desconocida. Yo no sé cuál es la distancia de separación, pero sí sé que la fuerza de atracción, ¿por qué fuerza de atracción? Y porque las dos cargas tienen signos opuestos. Entonces yo ya sé que la fuerza va a ser atractiva. Si la fuerza de atracción entre las partículas es esta, calcular la distancia de separación. Bueno, acá, noten ustedes, conozco la fuerza. Del miembro de la derecha lo único que no conozco es d cuadrado, pero el resto sí lo conozco. Entonces, noten ustedes lo siguiente, este es el módulo de la fuerza. ¿Por qué quiero calcular el módulo? Y porque yo la dirección la conozco. Me ponen las dos partículas tras una recta y yo ya sé la dirección. El sentido también lo conozco. ¿Por qué? Porque yo ya sé que las cargas son de signos opuestos y por lo tanto ya sé que son atractivas. Lo único que no conozco es el módulo, o mejor dicho, acá conozco el módulo pero no conozco la distancia. Y bueno, entonces parto de la definición del módulo de la fuerza, donde Q es la carga positiva, Q' es la carga negativa y D es la incógnita, es lo que no conozco. Entonces me vengo acá y esta es la expresión de esta expresión de espejo de cuadrado y nuevamente acá ahora me queda la constante K que tiene esta expresión, el producto de las cargas, pero noten ustedes que también este producto de las cargas, como estoy trabajando con módulos, desaparecieron los signos menos, dividido el módulo de la fuerza. Hago toda la cuenta y me da esta expresión. Y entonces D cuadrado resulta ser 4 metros cuadrados, la raíz cuadrada, tomando, esto es D cuadrado, si tomo raíz cuadrada a ambos miembros me da que la distancia de separación es 2 metros. Un hecho que es importante y que después lo van a ver ustedes cuando hagan la cuenta ahí de la fuerza de atracción entre el protón y el electrón. Noten ustedes que las cargas acá siempre son pequeñas, era lo que yo les decía, siempre vamos a trabajar con el módulo, los submúltiplos del coulomb, porque un coulomb es una unidad de magnitud grande. Y esto va a dar lugar a fuerzas que uno pensaría son pequeñas y efectivamente lo son. Piensen ustedes que la fuerza de atracción entre estas dos cargas, y noten ustedes, las cargas son pequeñas, la distancia de separación son 2 metros, y noten ustedes que la fuerza es relativamente pequeña, es 5 por 10 a la menos 2 newton. Entonces, esto trae como consecuencia que siempre en electrostática vamos a trabajar con valores de 10 a la menos 6,
y es de ese orden de magnitud. Bueno, con esto llegamos al final de la clase. Hoy hemos visto la ley de Coulomb, que es uno de los resultados exactos que vamos a ver durante todo el curso. Pero este resultado exacto tiene limitaciones. La primera